Bueno, la siguiente ponencia se llama La arquitectura con tierra en la identidad de las comunidades indígenas de Tucumán. Quien la presenta es Guillermo Rolón, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio construido por la Universidad del País Vasco y doctor en la Universidad de Buenos Aires con especialidad en arqueología. Investigador adjunto de CONICET e integrante del programa de extensión universitaria MHAPA de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Programa dedicado a la mejora del hábitat con metodología participativa. Miembro de la red Proterra, y de la Red Iberoamericana Proterra y de la Red Nacional Proterra, vinculadas al desarrollo de la arquitectura y la tecnología de construcción con tierra. Desarrolla actividades de investigación y formación de tesistas en el área de la tecnología de construcción con tierra, en especial con líneas referidas a su desarrollo en el ámbito rural y la conservación del patrimonio construido. Bueno, fue un poco largo, no era necesario. Bueno, buenas tardes a todos. Principalmente te agradezco, Leonor, por haber gestado este espacio de intercambio y con vos a todas las personas que han participado y que han apoyado este proceso para generar este espacio. Me parece que es fundamental porque a nivel nacional el único espacio que había en estos términos era los encuentros de arquitectura comunitaria. Entonces, de pronto, en la que se trataban temas semejantes a estos, pero que no eran particularmente de este tema, que atraviesa unas problemáticas mucho más profundas. Bueno, lo voy a intentar hacer bastante rápido. Bueno, mientras se proyecta, voy a terminar de presentarme. Y lo que quiero aclarar es, preparando este trabajo, una de las cosas en las que yo reflexioné también es quién soy yo y quién es el grupo que va a trabajar en la producción o en el acercamiento a entender estas arquitecturas. Y por otro lado, yo formo parte de un pueblo que no tengo identidad indígena, pero sí de nuestro país, y formo parte de esa población de cabecitas negras que en una etapa de nuestro país, por falta de trabajo, por muchas políticas cerradas, migraron desde las distintas provincias a las grandes ciudades a trabajar en condiciones complejas y en la que nuestros padres nos han permitido generar, estudiar y llegar a participar en la producción del hábitat, como en mi caso. Creo que eso también cuenta en ese largo listado. Bueno, arrancando. ¿Está? No. Bueno, nada, la presentación lo que va a tratar es del trabajo de un equipo de investigación formado por más de 15, 20 personas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, con una composición heterogénea de disciplinas y en la que además dentro de este equipo hay dos grupos, un grupo que se ocupa de la parte del desarrollo tecnológico, otra parte del equipo que se ocupa de los procesos participativos en la producción del hábitat y de los problemas urbanos, tanto en el ámbito de las ciudades como en el ámbito rural. En ese equipo heterogéneo es que nosotros lo que nos preocupamos es cómo trabajar nosotros como equipo tenemos una necesidad científica de producir conocimiento para que ese conocimiento vuelva a la sociedad y permita generar herramientas para vivir mejor, una vida mejor. Entonces, eso nos obliga a nosotros como equipo a plantear una metodología de trabajo, ¿sí?, con las comunidades, y nuestro trabajo tiene mucho trabajo de campo, para producir ese conocimiento. Entonces, lo que voy a exponer ahora es, digamos, la necesidad que nosotros como equipo tenemos permanentemente de entender la realidad social, la realidad de la nación, la realidad internacional, la realidad de la provincia, la realidad y el contexto de las comunidades en el espacio en el que viven y en el que habitan. Y entonces lo que voy a mostrar es cómo nosotros entendemos eso y cómo a partir de eso entendemos que podemos trabajar y articular para mejorar la producción de arquitectura, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones principales en la producción del hábitat es que
existe un territorio, o sea, en la producción que entendimos, en la producción de la arquitectura en las comunidades indígenas de Tucumán, digamos, el tema territorial es el primer eslabón de toda esta reflexión, y es entender qué significa este territorio, digamos, en el que se desarrolla la vida. Por eso pongo esta cita de Ramírez que dice: adquiere especial relevancia el derecho a la tierra y al territorio precisamente por ser su goce una condición necesaria para su sobrevivencia como pueblos, ¿sí? Entonces, si entendemos eso, entendemos lo que implica el reclamo de la propiedad de las tierras en las comunidades indígenas, en el caso de las comunidades de Tucumán, ¿sí? Entonces ahí recalco ese cartel en el cual indican que la falta de territorio puede implicar la falta de existencia, ¿sí? Como la relación entre tener tu territorio es la construcción de su identidad. Entonces, por eso cuando yo le pregunté a Liliana Tamaño, ¿qué pasa con ese proceso de desterritorialización que muchas comunidades sufrieron? Bueno, tienen que volver a construir, a territorializarse de otra manera, que es la respuesta que ciertamente me dio. Bien, en la provincia de Tucumán existen actualmente, se reconocen 17 comunidades, ¿sí? Nosotros trabajamos actualmente en 2 comunidades, que es la comunidad de Casas Viejas y la comunidad de Potrero Rodeo Grande, que son las 2 comunidades que se pusieron en vinculación con nosotros para resolver algunas cuestiones que ellos tenían necesidad de resolver. Y ahí lo que nosotros tenemos que entender es que esas comunidades actualmente están en un proceso de conflicto, un conflicto que las enfrenta entre el Estado regulando a través de un derecho romano y de un código civil cuestiones que las comunidades entienden o ven el territorio desde derechos que son consuetudinarios. Entonces, ahí hay un conflicto que es que el Estado que regula sobre todos los pueblos de nuestro país tiene que poder tratar de integrarlos y entenderlos para poder resolver estas 2 cuestiones de derechos. Entonces, en la medida en que el Estado no reconozca la especificidad de cada uno de estos pueblos que integran en nuestro país, nuestra nación, no va a poder resolver muchas de las cuestiones territoriales y todo lo que atrás de ello viene implícito. Entonces, en ese proceso que ciertamente el Estado intenta resolver y fue mediante lo que las distintas comunidades lograron luego de mucha presión, es que salga la Ley Nacional 26.160, que era la Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, digamos, que tradicionalmente pertenecían a los pueblos originarios. Esa ley lo que implicaba era hacer un relevamiento, una ley que tenía una fecha de caducidad, pero que, digamos, se tuvo que prorrogar varias veces hasta que se completara ese relevamiento. Ese es un poco el contexto de esta situación de las comunidades. ¿Y por qué hacían esto? ¿Por qué aparece esta ley? ¿Cuál es la necesidad? Para resguardar a los pueblos de las cuestiones de actividades extractivistas, ¿sí? Entonces, todas las actividades que se han mencionado a lo largo de estas exposiciones. Bien, ese conflicto lo que hace es, digamos, consolidar a los sujetos, dar conciencia y consolidar a las comunidades, ¿sí?, en su situación de sujeto de derecho. Como sujeto de derecho pueden reclamar, digamos, pueden entender que tienen que reclamar y quieren reclamar aquello que entienden como propio. Entonces, eso es lo que hace que entiendan que hay un enfrentamiento entre distintos actores, digamos, que haciendo uso de un derecho u otro, los confronta y el Estado tiene que regular en esa confrontación. El problema es que las comunidades que reclaman esa propiedad de la tierra, en realidad también están reclamando ese espacio en el cual ellos construyen su identidad. Entonces, es importante resolverlo, porque en la medida que no se resuelve, existe una persistencia del conflicto, existe una fragmentación social derivada de la persistencia de ese conflicto y se empieza a constituir aquello que Quiroga define como una identidad en riesgo, ¿sí? Una identidad que no desaparece, pero que sí se desmembrena, que sí empieza a debilitarse, ¿sí? Justamente esa lucha por la preservación del territorio es que hace que se vuelva a pensar la idea de, digamos, reconstrucción identitaria, ¿sí? Ahora, esa reconstrucción identitaria implica para el Estado entender que hay sujetos colectivos y que hay, entonces, derechos colectivos.
esta cuestión del derecho colectivo empieza a enfrentar al derecho individual, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión, digamos, que está en el medio de todo el conflicto. Entonces, el Estado tiene que entender la existencia de condiciones de pueblo y con ello entender que tiene que ir hacia un Estado intercultural, ¿sí? Y Josefina Racedo dice justamente en relación a esto, nos ha llevado muchos años como pueblo construir una identidad y la hemos logrado en un proceso de resistencia y lucha ante los modelos dominantes y la imposición de pautas y valores. ¿Sí? Bien, ahora, la cuestión del hábitat. Entonces, si entendemos que la identidad se construye en un territorio, por lo tanto es necesario ese territorio, el hábitat que requiere de esos espacios también va a requerir de la identificación de ese territorio. Entonces, el hábitat comunitario en las comunidades va a estar constituido por esta cuestión de los espacios físicos de la comunidad, tanto los individuales como los colectivos, ¿sí? En los procesos que cada comunidad hace de esa relación entre lo individual y lo colectivo. Pero también eso implica un ordenamiento y eso implica también una construcción de territorialidad de esas comunidades a partir de todas estas relaciones. Bien, lo que tenemos son las dos comunidades en las que estamos, el ambiente de las dos comunidades en las que estamos trabajando, una es Casas Viejas y la otra es Potrero Rodeo Grande. En Potrero Rodeo Grande solo estoy mostrando uno de los espacios que ellos ocupan. Bien, entonces el hábitat comunitario en estas comunidades en las que nosotros estamos trabajando va a estar definida por aspectos que tienen relaciones espaciales materiales y también por relaciones socioculturales. Ahora, la producción del hábitat en estas comunidades se va a dar siempre en relación, y eso es una parte metodológica de nuestro trabajo de entender, que es mediante la resolución de las necesidades que a esas comunidades, a esas personas, se les va presentando. Y en la medida de la resolución de esas necesidades que le mejora su calidad de vida digna, hay una producción del espacio y hay una producción de la arquitectura. Entonces, en esa pregunta que anduvo rodando es, ¿cuál es una buena arquitectura indígena? Y esa buena arquitectura va a ser aquella que logre resolver las necesidades que tienen las comunidades para generar su calidad de vida digna, ¿sí? Es en la resolución de esas necesidades, no en una propuesta estética, sino en la conjunción de algo más complejo que es la resolución de esa calidad de vida. Calidad de vida además que no puede estar estandarizada, sino que depende de la definición interna de cada pueblo respecto de lo que entiende por esa calidad de vida. Bien, bueno, nuestro tema como equipo que nos interesaba era entender la producción del hábitat y la cuestión del uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un tema interesante que es qué pasa con la tecnología, cómo se piensa la tecnología en la producción del hábitat, ¿sí? Entonces, ahí lo que entendimos, y hubo cierta cuestión de buena conjunción para los temas que investigamos nosotros respecto a las necesidades que tenían las comunidades, era que en las comunidades la construcción con tierra es una cuestión que digamos, integra las principales técnicas constructivas que emplean las comunidades. No solo las integra, sino que además en los procesos de relevamiento con los que hacíamos a partir de, digamos, de reuniones con las comunidades, además, las comunidades la identificaban a esa tecnología como una tecnología propia. Y eso, lo propio, va a tener relación luego con lo que es de afuera o ajeno, que va a estar integrado, ¿sí? También todo eso empieza a expresar un poco también esta cuestión de la arquitectura vernácula. Y atravesado con todo eso, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaba es que el tema de la construcción con tierra, además, está sujeta a un montón de prohibiciones que se fueron construyendo socialmente respecto de esa tecnología, en la cual el Estado fue uno de los principales actores en la construcción de esas prohibiciones y de las desvalorizaciones. Por nombrar solo dos, una es la cuestión de la salubridad respecto de la tecnología, donde por el tema del mal del Chagas y de otras enfermedades asociadas en gran parte del espacio territorial argentino, digamos, que es el tema de la vinchuca, ¿sí? Entonces, se construyó y se asoció a la tecnología con el tema de la vinchuca, se asoció a la construcción de las viviendas rurales con viviendas insalubres y llegaron a construirse planes de viviendas que implicaban la erradicación del rancho, utilizando el término rancho de manera descalificativa y llevando adelante el borrar el rancho del ámbito rural y con eso
digamos, borrar parte de una cuestión identitaria. O sea, la mejor solución es erradicar directamente aquello que es una construcción, digamos, de identidad, ¿no? Que es justamente donde está la familia, ¿sí? Y donde uno vive, y donde uno resuelve sus necesidades. El otro es el tema del sismo. Como una parte importante del país está sujeta a grandes sismos, y eso es un riesgo para no solo la construcción con tierra, sino todo tipo de construcciones, lo que se ha hecho es, digamos, prohibir la construcción con adobe, no del todo, digamos, en términos legales, pero sí, digamos, suficientemente como para que, digamos, ningún reglamento de construcción permita la construcción con tierra. Entonces, si las comunidades de Tucumán resuelven gran parte de sus construcciones por autoconstrucción o otros métodos que estamos identificando que suceden, y lo hacen en construcción con tierra, lo hacen por fuera de la ley. Entonces, tu identidad está por fuera de la ley. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido en la producción social de ese hábitat de las comunidades, digamos, que esté calificado primero como una desvalorización y segundo como una prohibición en términos legales? Bueno, entonces, ¿cómo se está produciendo arquitectura en los valles en relación a estas cuestiones? Esos son temas que nosotros nos atraviesa para ir respondiendo, digamos, en nuestra producción científica. La articulación con las dos comunidades lo que nos lleva a nosotros es a necesitamos trabajar con las comunidades para producir conocimiento, entonces nos acercamos y dijimos, bueno, ¿sobre qué necesidades podemos trabajar que ustedes estén sin resolver, en la que podemos colaborar para poder, digamos, plantear un trabajo conjunto? En esto lo voy a hacer más corto, pero en el caso de la Casa de las Comunidades, yo lo que no tenía en la Casa de la Comunidad, entonces necesitaban, digamos, hacer el proyecto de la Casa de la Comunidad y empezar a conseguir financiamiento para, digamos, resolverla. En eso nosotros colaboramos y ahí hicimos una articulación para alcanzar un proyecto y para, digamos, poder ejecutarlo. En la otra comunidad, una comunidad que tiene que ocupa 3 lugares en el territorio, en 2 de ellos tenía un proyecto en marcha que es la cadena de valor de la lana. Entonces se nos acercaron de la Secretaría de Agricultura Familiar, que eran los que estaban articulando con la comunidad, para pedirnos si podíamos colaborar en la producción de 2 galpones, uno para la esquila y el otro para la Casa de las Hilanderas, que era donde se procesaba la lana. De ese proyecto lo interesante fue que el cacique nos pidió que en la Casa de las Hilanderas, por una cuestión de facilidad, quería construir el edificio con materiales convencionales del mercado y que la construcción del galpón de esquila, en ese queremos que se haga con las técnicas nuestras. Entonces implicó para nosotros desarrollar 2 proyectos con 2 tecnologías distintas y fue entender por qué esa elección en los 2 lugares tenía tecnologías distintas, cuál era el criterio que lo hacía y por qué no tenía ningún problema en incorporar una tecnología y en utilizar otra, y sabiendo que una pertenece, la otra no pertenece, cómo es que construían esas categorías. Bueno, nosotros estamos en ese proceso porque es el que nos permite entender cómo podría producirse arquitectura y cómo se construye esa identidad a partir de todos estos criterios de elección. Bueno, me voy a acelerar porque quería hacer otras cosas y les explico. Bueno, el tema de la construcción. Como han dicho, manejan mucho la construcción, saben construir. Entonces, ¿qué cuestiones de capacitación hay que resolver? Porque en realidad, digamos, ellos tienen una necesidad y la construyen y la resuelven, entonces, y tienen un manejo. Entonces nosotros en realidad lo que hacemos cuando nos acercamos es tratar de entender cómo lo resuelven, qué saben, cómo lo conocen, digamos, y en el término de las técnicas, digamos, por qué son los espacios de construcción esos espacios de mejora e innovaciones técnicas, porque además las innovaciones técnicas de estas comunidades en general recaen en todas las técnicas que están asociadas a la construcción con tierra. Entonces producen además innovación. Las prácticas constructivas son el principal ámbito en el que se produce el intercambio de saberes y son los espacios de ellos que tienen para esta formación y experimentación. Y el tema de los recursos materiales, ahí es donde ellos tienen esa disponibilidad de decir, bueno, puedo usar el cemento, puedo usar el hierro, puedo usar la chapa y también dispongo de usar la tierra porque la sé usar.
para hacer adobes y para hacer techo de torta, y también tengo la piedra porque sé cómo utilizarla, sé cuál piedra va en cada lugar, sé qué textura quiero lograr con esas piedras. Todo eso es lo que a nosotros en los proyectos con los que trabajamos nos ha servido para resolver los proyectos que ellos estaban necesitando que colaboremos. Y en esos proyectos en los que nosotros colaboramos, nos permitió entender que esa arquitectura que ellos producen es una arquitectura en la que están utilizando un montón de materiales convencionales, como la chapa, el ladrillo cerámico, como el hormigón armado, el cemento, pero en la gran mayoría de esas viviendas siempre aparece expuesto, y de alguna forma, la mampostería de adobe. Porque la mampostería de adobe en estas comunidades es el principal rasgo técnico que hace directa referencia a lo propio. El otro elemento es los muros de piedra, pero justo en las comunidades en las que nosotros trabajamos, la mampostería de adobe es la principal. Entonces, la pregunta es, esa producción de arquitectura que incorpora materiales de otras tecnologías, de otros lugares, de otras tecnologías, convive y se resuelve, con una tecnología propia. Entonces, ¿es esa vivienda que están viendo ustedes ahí una arquitectura local de esa comunidad, de esa familia? Cuando lo veo en el conjunto de otras construcciones entiendo que sí. Entiendo que esa resolución que la comunidad alcanzó es su producción, es su forma de entender y es en la que resuelven en las condiciones en las que se encuentran, ¿sí? En ese problema de sufrir el territorio, de que no les pertenece, de que se lo sacan, de todas estas cuestiones de lucha y de reconciliación, entre ellos para entender que tienen que llevan adelante un reclamo, ¿sí? Estos son los dos proyectos son los que nosotros alcanzamos. Uno es el de la Casa de la Comunidad. El proceso para alcanzar esto fue primero trabajar en el diseño de ellos, en el terreno como lo harían. Ese trabajo nosotros acordamos para trabajar en gabinete, produjimos 3 anteproyectos distintos con morfologías distintas para que ellos después, en un siguiente taller, tomaran cada uno de los elementos que consideraran y pusieran los elementos arquitectónicos que necesitasen, modificaran los espacios, los organicen, luego volvíamos a conjugar todo eso en un proyecto nuevo, lo traíamos, lo exponíamos y en función de todas las correcciones y ajustes que nos decían, ya alcanzamos un proyecto final. De ese proyecto final hubo una asamblea en la cual se vio cuánto dinero disponíamos de un proyecto que había salido financiado para poder ejecutar y ellos tomaron la decisión de por cuál querían empezar y ese proyecto además luego fue, a medida en el proceso de construcción, viene siendo modificado, ¿sí? Entonces tenemos un proceso de que se va resolviendo y que los problemas técnicos van permitiendo resolver, cuestiones también identitarias porque, la misma elección de la piedra, el color de la piedra, dónde va, son criterios que vienen justificados con razones identitarias, justamente, que eran cuestiones que van surgiendo en el proceso de construcción. Y el otro es el galpón, de Quila, que también estamos en proceso de construcción, que es el que se resuelve con las técnicas locales. Bueno, hasta ahí era la presentación. Dejo el tiempo para las preguntas. No quería extenderme más, pero bueno, a veces se hace largo. Bueno, muchas gracias. Bien, esto no lo terminé y te voy a invertir un poco el proceso. Lo que quiero hacer es yo una pregunta. No quise hablar de arquitectura, en profundidad del tema de la arquitectura en los valles, porque por suerte hay una integrante de las comunidades indígenas de Yaguita Calchaquí presentes. Entonces, Angélica, yo le quiero hacer una pregunta a Angélica y ceder este espacio, disculpe el resto, pero le quiero ceder el espacio con una pregunta a ella para que pueda expresarlo. Mi pregunta es, ¿qué cosas han tenido en cuenta en la producción de arquitectura en tus valles calchaquíes? Entre paréntesis es, toma el tiempo para responder como quieras y lo que quieras, ¿no? Yo soy miembro de la comunidad india Quilmes, del pueblo Yaguita Calchaquí, teniendo en cuenta que el pueblo Quilmes sufrió un destierro hacia Quilmes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros hemos conservado nuestra identidad
a través de las construcciones, que no solamente significa la casa, sino también es una construcción espiritual, social, económica y política. Nuestras construcciones son particularmente en tierra y piedra. O sea que no usamos el cemento, es el barro el que va a unir las piedras y también con techo de barro, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con una construcción en herradura porque las mujeres hemos sido las encargadas, o mi abuela en este caso, de hacer la transmisión cultural para preservar nuestra identidad, a pesar de que hemos sido desterrados de nuestro propio territorio en el 1666. También tenemos en cuenta, como miembro de mi comunidad activa y como acá el arquitecto dijo, estoy también en Buenos Aires formando parte de estos cabecitas negras, pero que hemos sido tildados así, pero nosotros somos orgullosos de nuestra cultura y participamos activamente desde acá, desde Buenos Aires, con la comunidad en el territorio. Somos 14 pueblos, 14 comunidades de base, con una organización política bien definida, en donde tenemos a nuestro cacique Francisco Chaile y nuestros delegados por cada una de las comunidades de base. Cada una de las construcciones que nosotros hemos preservado de nuestros antepasados tienen que ver con la identidad y también con lo espiritual y también como una forma de volver a construirnos sobre algunos vocablos que han quedado perdidos porque nos han prohibido nuestro idioma. También les quería contar, ya que el arquitecto mencionó de los espacios que nosotros ocupamos, nosotros somos la Pacha, nosotros somos territorio. Nosotros no solamente estamos guiados por la ciudad sagrada de los Quilmes, que es lo más importante. Nosotros nos interesa todo el territorio para poder ser. Nosotros somos y tenemos el territorio. Por eso es que nosotros no estamos enfrentados. Son los demás que se enfrentan a nosotros. Nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos y también defendiendo los derechos de la Madre Tierra, que no solamente importa la casa, sino todos los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con los elementos para construir nuestra casa. Y nuestra casa no es solamente las paredes, el techo, tiene que ver con la disposición de cómo va a ser la ventana, cómo va a ser la puerta, a dónde van a estar los niños, a dónde van a estar los mayores. Por eso son construcciones en terrazas, se llaman. Así que, bueno, si le parece que esa era la pregunta, muchísimas gracias.